Amigos, bienvenidos a otro video en su canal favorito, el mejor canal de todo México. Bueno, no sé, para mí es el mejor canal de todo México. Tengo demasiado amor propio. Si están aquí, suscríbanse antes de que dé todo mi speech. Y si ya están suscritos, simplemente coméntenme con algo bastante lindo. No sé, hola Daniel, ya estoy aquí Daniel, o yo qué sé. El día de hoy les voy a contar una historia que me la estuvieron pidiendo por todos lados. Me escribieron por TikTok, me lo pusieron en Facebook y creo que también me lo comentaron por aquí en YouTube. Es la historia de un niño que se volvió viral por todos lados. Seguramente se habrán topado con su foto, se convirtió en un meme. Algunos lo tomaron como un tema paranormal y otros simplemente le dieron una explicación. Y luego estoy yo que les voy a contar la historia de cómo sucedieron las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que amigos, empecemos. Ok, primero los voy a meter en contexto. El 3 de junio del año 2022, el pequeño Ryker Webb de tan solo 3 años había desaparecido. Esto pasó en un pequeño poblado de Troy en Montana, Estados Unidos. Para que tengan una idea, esta zona es muy conocida por tener una gran cantidad de bosques, un clima muy frío, montañas y muchos depredadores. Según su familia, el pequeño se encontraba jugando en el patio delantero de su casa con su mascota, su perrito. Lo perdieron de vista un momento y no se dieron cuenta que el pequeño tenía mucha curiosidad por conocer la zona en donde vivía. Obviamente los papás, cuando se dieron cuenta que el niño no estaba, llamaron a las autoridades y empezó la ardua búsqueda. Desplegaron buscadores terrestres, vehículos todoterreno, drones, helicópteros y equipos con perros. Y hasta botes en el lago Bol, que se encuentra cerca de la zona. Estamos hablando que en el lugar en donde se perdió, la frondosidad del bosque es increíble y eso de alguna manera hace más difícil la búsqueda. Y si le sumamos las condiciones climáticas en las que se encontraban, peor. Había mucha lluvia, fuertes vientos y poca visibilidad. Y es que no solo dos personas lo estaban buscando, literalmente fue todo un equipo. Pero bueno, tuvieron que parar la búsqueda mientras el clima cambiaba. Apenas el clima mejoró, continuaron con la búsqueda y las personas que eran las encargadas de buscar por tierra caminaron por un sendero que se encontraba detrás de su casa. Entonces notaron que algunas rocas habían sido removidas. Esto es algo que solamente haría un niño con mucha curiosidad en busca de insectos. Así que esa posiblemente sería una pista de que el niño continuaba con vida. Cada hora que pasaba era tiempo que estaban perdiendo para su sobrevivencia. Entonces tenían que apurarse a buscar la manera de hacer lo que sea para encontrarlo. Se sacó un comunicado, o sea una alerta roja, avisándole a todos los vecinos de la zona que por favor revisaran sus casas. Había una alta probabilidad de que el niño se encontrara en los alrededores. Afortunadamente el 5 de junio, 2 días después de que el niño había desaparecido, la policía recibió una llamada de los vecinos. Ellos decían que habían escuchado la voz de un niño que provenía del cobertizo en donde guardan un generador de energía. Así que fueron a revisar y se encontraron con el pequeño Ryker. Cuando la policía llegó se dieron cuenta que lo que habían dicho era real. Supongo que tenían un sentimiento dividido, alegría por haberlo encontrado y con vida, y la otra de lo sorprendente de haberlo encontrado en ese lugar después de 2 días. El pequeño se encontraba sano y salvo, no tenía ninguna herida, solamente tenía frío, hambre y sed. Imagínense después de 2 días. Según el testimonio de las autoridades, el pequeño se encontraba bastante asustado. Lo que les llamó la atención es que tenía una mirada con mucho miedo, como si hubiera visto algo horrible y la cara se le hubiera paralizado en el momento. Esta simple mirada de este pequeño causó debate en todos lados, se volvió viral y la gente comenzó a compartirlo en todas las redes, tanto que me comenzaron a pedir este tema por todos lados. De hecho, algunos lo han tomado como un tema paranormal, pero esto tal vez tiene una explicación. Existe algo conocido como la mirada de las 1000 yardas, y es una mirada que tienen las personas que han sufrido un infierno en vida. Por ejemplo, no sé si han visto fotos de los soldados que han ido a la guerra, y peor los que regresan. Entonces el rostro de este niño se veía como si estuviera asustado, y entre los comentarios más frecuentes son: ¿qué es lo que habrá visto ese pequeño? Aunque tal vez ni siquiera vio nada, simplemente el miedo de perderte, estar 2 días fuera de tu casa, estamos hablando que es tan solo un pequeño, tener hambre, frío y sed, no es para menos que tengas un rostro así. Cuando el oficial le preguntó al pequeño por qué se había extraviado o a dónde pensaba ir, él solo respondió que quería dar un paseo por la zona, luego se sintió cansado y ya no supo cómo regresar a casa. Y escuchen esta parte que es la más hermosa. La expresión del niño que se volvió viral cambió apenas vio a sus papás. ¡Qué lindo! Luego el pequeño fue trasladado al hospital para ser evaluado y ahí resultó que se encontraba en perfecto estado. Y es que es algo sorprendente porque en la zona donde el niño se perdió está llena de osos, y esto por nada más mencionar algunos animales peligrosos. Eso sí, no sé si recuerdan, pero al inicio, cuando recién había desaparecido el niño, había un clima realmente terrible. Ráfagas, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y muy bajas temperaturas. Pero bueno, el niño fue dado de alta y ahora está con su familia. Sin embargo, el caso todavía sigue activo, las autoridades no saben qué fue lo que realmente le pasó al pequeño en esos 2 días que estuvo desaparecido. Y además se dice que los papás tardaron algunas horas en reportar
reportar su desaparición y los están culpando por haber descuidado al niño. Pero bueno, con todo esto que les acabo de contar, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que su rostro refleje simplemente el miedo de haberse perdido de su casa? ¿O como muchos dicen, que se encontró algo realmente aterrador en el bosque? Yo creo que sí estaba asustado. Una niña fue secuestrada por un hombre que le hizo cosas terribles, después la tiró en un pozo para que perdiera la vida, pero sorprendentemente después de varios días fue encontrada por una pareja y sobrevivió. ¿Cómo es que fue eso posible? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Era un 22 de agosto de 1983 cuando una pequeña llamada Lori Poland estaba jugando con su hermanito de tan solo 5 años. Ellos estaban en el patio delantero de su casa, que se ubica en Sheridan, Colorado, Estados Unidos. Era una tarde de verano y el papá de la pequeña Lori, llamado Richard Poland, se encontraba pintando la casa, y mientras pintaba la casa estaba vigilando a estos dos pequeños. En cuestión de segundos el señor tuvo que entrar a la casa para ver unas cosas, y ese corto tiempo que dejó de vigilar a los niños fue suficiente para que un automóvil se acercara en donde se encontraban ellos, justamente al frente de su casa, abriera la puerta de su automóvil y le ofreciera dulces a la pequeña Lori. Se sabe que la persona que estaba dentro del coche le ofreció dulces a la niña con la condición de que se subiera y se quitara los pantalones, y la pequeña con su inocencia aceptó y este tipejo se la llevó. Cuando Richard salió de su casa se dio cuenta que solamente estaba su hijo y no estaba Lori por ningún lado. Intentó buscarla y lo único que encontró fueron sus pantalones tirados en la calle. Obviamente preocupado comenzó a pedir ayuda a todos los vecinos y le dijeron que llegaron a ver que un automóvil se paró enfrente de su casa. Richard lo relacionó con los pantalones que había encontrado de su hija y llegó a la conclusión que alguien se había llevado a la pequeña. Llamó a la policía, iniciaron una fuerte búsqueda, revisaron cada casa del vecindario, le hicieron preguntas a la familia y también a cada vecino de la zona. La desaparición de la pequeña rápidamente se hizo conocida en toda la ciudad. Entonces mucha gente se comenzó a sumar a la búsqueda de Lori. Se colocaron carteles con la fotografía de la niña básicamente en todos lados en donde pudieran hacerlo, y también cientos de voluntarios se sumaron para poder encontrar a la pequeña. La mamá de la pequeña incluso fue a una televisora con tal de darle un mensaje a la persona que posiblemente se había llevado a su pequeña hija. Le suplicó con lágrimas en los ojos que por favor se la devolviera, diciendo que solamente la quería sana y salva. Mientras todo esto que les estoy contando estaba pasando, el sujeto que se había llevado a la pequeña Lori en ese momento se encontraba en las montañas de Colorado, y en ese lugar, en una cabaña abandonada, se aprovechó de la pequeña hasta que se cansó. Luego de hacer esto, este hombre, este monstruo sin escrúpulos, la tiró por una letrina de 3 metros de profundidad hasta que cayó en un pozo oscuro. Él pensó que la pequeña no iba a sobrevivir y la abandonó. La pequeña se quedó ahí, en la oscuridad, con aguas sucias, llenas de excremento, basura y además agua fría. Y aparte en ese lugar habían residuos químicos que emitían vapores tóxicos, y eso puede provocar que una persona se desmaye. Además, con la caída, Lori tenía las piernas lastimadas, y a pesar de todo esto, la niña logró sentarse en una piedra y quedarse ahí, y como estaban tocando el agua, eso hizo que se le terminaran infectando. Lori cada vez estaba más débil, tenía las piernas lastimadas, infectadas, tenía hambre, sed, y también no entendía cómo es que había llegado a ese lugar. Las investigaciones continuaron y gracias a varias declaraciones que dio la gente, lograron dar con el automóvil, y así encontraron a Robert Paul Tyrrell, un hombre que ya había sido acusado de molestar niños. El sujeto fue detenido, pero no quiso dar información de dónde se encontraba Lori. Fue solamente hasta que 3 días después, el 25 de agosto, unos senderistas que estaban pasando por el lugar en donde se encontraba Lori la escucharon llorando y eso les llamó la atención. Entonces vieron a la pequeña que estaba atrapada en un pozo, tenía fiebre, sus piernas infectadas y llorando desconsoladamente. Ellos informaron a las autoridades, la rescataron, y lo increíble es que a pesar que pasó varios días sin comer ni tomar agua, en ningún momento se desmayó. Lori fue llevada a un hospital, le avisaron a los papás obviamente se pusieron muy felices, pero Lori ya no era la misma. Todo por lo que había pasado obviamente le había generado un trauma. Tenía pesadillas todo el tiempo, le daba mucho miedo todo, incluso hasta sus propios papás les tenía miedo. El estado físico de Lori fue empeorando debido a la infección que traía en sus piernas. Sus órganos estaban fallando y los doctores pensaron que la única forma de salvarle la vida era quitándole las partes que tenía infectadas. No tuvieron que llegar a eso, se recuperó y afortunadamente no tuvieron que amputarle las piernas. Lori salió del hospital, se pudo ir con su familia, pero aún tenía que reconocer a la persona que le había hecho todo este daño. La llevaron para que señale al culpable, y cuando Lori vio a este sujeto, rápidamente lo identificó. Sin embargo, y estoy seguro que les va a dar coraje, solamente le dieron 10 años de prisión. Y además, salió en libertad a los 6 años por buena conducta. Hazme el maldito favor. Obviamente la gente se molestó mucho porque lo que este sujeto le hizo a esta pequeña es un daño irreparable. Y además, fuera de todo esto, algunos argumentan que tal vez Lori no fue la única persona a la cual le pudo haber hecho daño. La gente cree que este tipo de sujetos es un monstruo suelto que en cualquier momento puede volver
volver a atacar. Entonces, liberarlo no es nada lógico, porque solo es cuestión de tiempo de que le vuelva a hacer daño a alguien. Es obvio que no estaba bien de su cabecita. Lori, después de muchas terapias, bastante esfuerzo y muchos años difíciles, por fin pudo superar este trauma y logró salir adelante. Hoy en día es una sobreviviente y tiene su consultorio de terapia para niños. Es cofundadora de una asociación que ayuda a pequeños que sufrieron algún tipo de abuso. Lori buscó la forma de ayudar a otras personas que vivieron un infierno muy parecido al de ella. La gente está en contra de la sentencia que le dieron a ese sujeto y no se explican cómo es que pudo pasar eso. ¿Ustedes qué opinan? Amigos, hablemos del rescate de la pequeña Cleo Smith. Se trata de la misteriosa desaparición de una niña de tan solo 4 años llamada Cleo, que desapareció misteriosamente en la madrugada en un campamento. Ahora, ¿quién se la llevó y por qué? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. El viernes 15 de octubre del año 2021, una pareja decidió ir a acampar para pasarla bien en familia. Ellie Smith, su pareja Jake y sus 2 hijas, Isla Glidden y Cleo Smith, que en ese entonces tenía 4 años. Y este camping en donde estaban es un lugar que se encuentra cerca del mar, a tan solo unos kilómetros en donde vive la familia. Para ponerlos en contexto, este lugar se encuentra en Australia. Eran aproximadamente las 8 de la noche, entonces comenzaron a montar la tienda en donde iban a dormir y cuando terminaron acostaron a sus 2 hijas. Después ellos se fueron a dormir. En la madrugada del 16 de octubre, Cleo se despertó para pedirle agua a su mamá y después se volvió a dormir. Lo raro es que él y su mamá en ese momento vio pasar un vehículo en la madrugada, pero como ya era tarde no le tomó mucha importancia. Amaneció, dieron las 6 de la mañana, ella fue a ver a la pequeña Cleo de 4 años y se dio cuenta que su hija no estaba. Entonces, asustada, supongo que salió para buscar cerca el lugar por si la niña se despertó antes o no sé. Después llamó a emergencias y les informó de la desaparición de su hija. En poco tiempo llegó la policía, acordonaron todo el área del camping. Tenían que estar seguros que ninguna persona saliera o entrara en esa zona. Los policías comenzaron la investigación, incluso fueron a la casa en donde vive la familia. De alguna manera tenían que revisar en ese lugar antes de dirigirse a otros. Todos los vehículos que pasaban por la zona los detenían para interrogarlos, para obtener un poco de información, lo que sea sería bueno. Comenzaron a buscar en los pozos de agua, un helicóptero empezó a recorrer la zona por si de alguna manera la niña se perdió por algún lugar. Luego más policías fueron llegando al lugar para ayudar a la búsqueda. Al día siguiente, 17 de octubre, la mamá publicó en su cuenta de Facebook: han pasado más de 24 horas desde que vi por última vez el brillo de los ojos de mi pequeña. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Si escuchan o saben algo, por favor, llamen a la policía. Mientras tanto, la investigación continuaba con cada persona que estuvo en el camping. A todo esto, el inspector informó que continuarían con la búsqueda hasta tener alguna respuesta. El lunes 18 de octubre, la policía, drones y aviones se desplazaron a la costa en donde sospechaban que podría estar Cleo. El martes 19 de octubre publicaron imágenes de la pijama de la pequeña y el saco de dormir de Cleo. Esto lo hacían con la única intención de que alguna persona la haya visto y pudieran dar algo de información. Algunos testigos dijeron haber escuchado el chillido de algunos neumáticos y poco a poco iban encontrando pistas que los pudiera acercar a la pequeña. Los papás de la pequeña volvieron a mandar un mensaje para toda la población: ¿cómo era posible que alguien pudiera haber entrado a su tienda y haberse llevado a su pequeña? El jueves 21 de octubre, el gobierno de Australia anunció que daría $1.000.000 australianos a quien diera un poco de información o algo que los conduzca a la niña Cleo. Estamos hablando de aproximadamente $700,000. Durante todo el mes de octubre no encontraron ningún rastro, nada que pudiera acercarlos a la pequeña, y fue hasta el 2 de noviembre en donde los detectives por fin tuvieron alguna pista. Esta pista los condujo al paradero en donde se encontraba la pequeña de tan solo 4 años. Entonces, el 3 de noviembre, la policía entró a la fuerza y irrumpió en una casa. ¿Y qué creen? Ahí se encontraba la pequeña Cleo Smith. La niña estaba sola en una habitación, estaba viva y no tenía ningún daño. Un agente se acercó a ella y le preguntó: ¿cómo te llamas? Ella dijo: Cleo Smith. Imagínense la felicidad de los oficiales. Alegría total, un caso resuelto, algo que no pasa en Latinoamérica. O si ha pasado, póngamelo por aquí porque yo no estoy enterado. Imagínense esta escena de película en donde tienen un final feliz. Dicen que los policías estaban llorando. Era tanta la emoción que tenían que no la podían contener. Además, estamos hablando que algunos lo mencionaban como buscar una aguja en un pajar. La policía informó a los medios de comunicación de Australia que este caso era un milagro, que era algo realmente muy especial para Australia. También compartieron un breve video de una cámara corporal del rescate de Cleo y una fotografía de ella saludando y sonriendo mientras comía un helado. Bueno, más bien creo que era una paleta de hielo mientras estaba en el hospital. Entonces ahora imagínense el momento en el que la policía le dice a la familia que encontraron a su hija y ese encuentro en el que debe ser, no sé, increíble, una sensación de felicidad tanto de la policía,
Los papás, la niña a lo mejor no entiende todavía el contexto porque está muy pequeña, pero supongo que en todos esos días habrá extrañado a sus papás. Ese momento definitivamente, amigos, es una joya. La mamá subió una foto en Instagram con el título "Nuestra familia está completa de nuevo". Ahora, vayamos a la parte no tan chida. ¿Quién fue la persona que entró al camping, agarró a la niña y se la llevó? ¿Y por qué? Pues bueno, un hombre de 36 años llamado Terence Kelly. Este sujeto estaba obsesionado por las muñecas Bratz. Tenía una habitación llena de ellas y cuando encontraron a la pequeña, ella estaba jugando con algunas y no había sufrido de ninguna agresión. Eso fue algo que sorprendió a muchos, pues no era normal en estos casos. El hombre fue detenido y luego que admitió haber raptado a la pequeña, se le dio 13 años y 6 meses de sentencia. Pero como dato curioso, también hubo un sospechoso en el cual por culpa de un medio casi le echan a perder la vida. ¿Por qué? Pues bueno, hay medios que ni siquiera buscan o fundamentan su información y simplemente acusan a las personas sin saber. Si quieren saber su historia, también se las cuento después. O pónganmelo por aquí. Esta historia, a diferencia de muchos otros que les he contado anteriormente, pues tiene un final feliz. Tiene un final que me gustaría que todas las historias que he contado terminen de esta manera. Incluso yo al contarlo me siento más relajado, me siento feliz, estoy sonriendo. No lo sé, es diferente. Eso sí, muchas personas aplaudieron el trabajo de las autoridades, la labor tan rápida que hicieron y cómo unidos todos hicieron algo tan chido para intentar buscarla. No se quedó ahí y fue rápido. En resumen, todos aplauden el trabajo de las autoridades de Australia. Pero también las personas que se unieron en la búsqueda de esta pequeña fueron los cazadores de recompensas. Ellos viajaron hasta esa región después de que se enteraran que había una alta recompensa por su búsqueda. Y pues también se sumaron a todo esto. Qué chulada. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan de este caso? ¿Cómo creen que este hombre pudo entrar sin despertar a los papás? ¿Les habrá dado algo para que se durmieran? ¿Cómo lo hizo? Aún quedan muchas preguntas, que es un caso relativamente nuevo. Fue finales del 2021. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? Adoro los finales felices. Mi nombre es Daniel Novelo.